La emboscada, selvas de Tailandia. Yo, el sargento James Callahan, estaba destacado en una misión de reconocimiento en las densas selvas del norte de Tailandia. Nuestro equipo, una unidad de operaciones especiales del ejército, había sido enviado para investigar informes de movimientos sospechosos en la región, que se rumoreaba estaban vinculados a una célula terrorista clandestina. La humedad era asfixiante, y el aire estaba cargado con el olor de la vegetación podrida y el canto de insectos invisibles. Nuestros movimientos eran lentos y cautelosos, avanzando en formación a través del laberinto verde. Cada uno de nosotros estaba en alerta máxima, sabiendo que incluso el más mínimo error podría ser fatal. Nuestra misión era simple en teoría: recopilar información, evitar el contacto directo y regresar para informar. Pero en la selva, nada es simple. Las brújulas se volvían locas bajo la densa cubierta de árboles, y los mapas parecían inútiles en un terreno que cambiaba constantemente. En el cuarto día, las cosas empezaron a ponerse tensas. Habíamos encontrado huellas y otros signos de presencia humana. No estábamos solos. Esa noche, mientras acampábamos bajo un dosel de árboles gigantes, escuchamos sonidos distantes que no eran de animales. Voces, risas. Algo se movía allí afuera, algo peligroso. El quinto día, nuestro explorador, el cabo Liam, susurró sobre una sombra fugaz que lo había seguido. Dijo que algo o alguien lo observaba desde la distancia. Sus palabras enviaron una ola de inquietud a través del equipo. Aquella noche, la selva cobró vida con sonidos extraños y aterradores. Ramas crujían bajo el peso de lo desconocido, y susurros fantasmales flotaban en el aire. Cada uno de nosotros tenía la mano en el gatillo, esperando lo peor. Al amanecer del sexto día, cuando los primeros rayos de sol se filtraban a través de las hojas, nos dimos cuenta de que estábamos rodeados. No estábamos seguros de cuántos eran, pero las figuras oscuras se deslizaban entre los árboles, acechando en las sombras. La emboscada estaba a punto de comenzar. Nos preparamos para el enfrentamiento, pero lo que ocurrió después fue algo que nunca habíamos experimentado. El aire se llenó de un zumbido bajo y constante, una vibración que parecía surgir de la misma tierra. Luego, sin previo aviso, las figuras se abalanzaron sobre nosotros. La lucha fue caótica y brutal. El enemigo, oculto bajo la vegetación, parecía conocer cada rincón de ese bosque. Nos superaban en número y en conocimiento del terreno, pero luchamos con la ferocidad de quienes saben que no hay otra opción. Entre el fragor de la batalla, vi a uno de mis compañeros caer, alcanzado por una ráfaga de disparos. Corrí hacia él, esquivando balas y evitando trampas ocultas bajo la hojarasca. Al llegar a su lado me di cuenta de que estaba gravemente herido. Sin tiempo para pensar, lo cargué sobre mis hombros, tratando de encontrar un lugar seguro. Mientras me abría paso entre el caos, una explosión cercana me lanzó al suelo. El impacto me dejó aturdido, y por un momento, todo fue un torbellino de sonidos y colores confusos. Luché por recuperar el sentido, sabiendo que cada segundo contaba. Finalmente, logré ponerme de pie y continuar mi camino, llevando a mi compañero herido. La selva parecía un laberinto interminable, cada paso una lucha contra la naturaleza y el enemigo invisible. Después de lo que parecieron horas, llegamos a un claro. Allí, con la ayuda de otros miembros de mi equipo que habían sobrevivido, establecimos un perímetro defensivo. La lucha aún no había terminado, pero por ahora estábamos a salvo. Mientras vigilaba el perímetro con la espalda apoyada en un árbol gigante, pensé en lo que habíamos enfrentado. La emboscada en las selvas de Tailandia no era solo un enfrentamiento militar, era una lucha por la supervivencia en un mundo desconocido y salvaje. Y mientras la oscuridad comenzaba a caer nuevamente sobre la selva, sabía que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. Mientras la noche envolvía la selva, el silencio era ensordecedor. Nuestro perímetro estaba iluminado por una serie de luces de emergencia, creando sombras danzantes en los árboles circundantes. Cada uno de nosotros sabía que la oscuridad ocultaba peligros desconocidos. Mis pensamientos estaban con los compañeros que habíamos perdido y con los que aún luchaban por sus vidas. El sargento Miller, nuestro médico, hacía lo que podía con los suministros limitados que llevábamos. La gravedad de la situación nos pesaba a todos. Estábamos aislados, heridos y en territorio enemigo. De repente, un grito desgarrador cortó la noche. Uno de nuestros vigías había sido atacado.
Corrimos hacia el lugar solo para encontrar una trampa astutamente disimulada. Era evidente que nuestros enemigos no solo eran numerosos, sino también despiadadamente inteligentes. La noche pasó en un estado de tensa vigilancia. Con el amanecer, decidimos que nuestra única opción era moverse. Permanecer en un solo lugar era invitar a otro ataque. Con un mapa parcialmente útil y una brújula que apenas funcionaba, trazamos un curso hacia lo que esperábamos fuera la civilización. El viaje fue agotador. El terreno era traicionero, y con heridos a cuestas, nuestro avance era dolorosamente lento. Cada paso era una lucha contra el agotamiento y el dolor, pero la determinación de salvar a nuestros compañeros nos mantuvo en movimiento. En el segundo día de nuestra marcha, nos topamos con un río caudaloso. Era demasiado peligroso intentar cruzarlo, así que seguimos su curso, buscando un lugar más seguro para cruzar. Fue entonces cuando escuchamos el sonido de un helicóptero en la distancia. Nuestros corazones se llenaron de esperanza. Encendimos una bengala y la lanzamos al aire, rezando para que nos vieran. El helicóptero se acercó, volando bajo sobre la copa de los árboles. Pero en lugar de la insignia de nuestro ejército, llevaba marcas desconocidas. De repente, una ráfaga de disparos salió de su lado. Era una emboscada aérea. Nos dispersamos, buscando refugio. El helicóptero giró para realizar otro pase, pero antes de que pudiera atacar, un misil tierra-aire lo alcanzó, provocando una explosión que iluminó el cielo. Miré hacia donde había venido el misil, y vi, para mi asombro, un equipo de soldados tailandeses avanzando hacia nosotros. Ellos habían estado siguiendo nuestros movimientos, conscientes de la presencia del grupo terrorista en su territorio. Su llegada no solo nos salvó de un ataque seguro, sino que también nos ofreció la posibilidad de completar nuestra misión. Con su ayuda, pudimos evacuar a nuestros heridos y reagruparnos. Nos informaron de que el grupo que nos había atacado estaba operando ilegalmente en la región, aprovechando la densidad de la selva para ocultar sus actividades. Los días siguientes se convirtieron en una operación conjunta con las fuerzas tailandesas. Con su conocimiento del terreno y nuestro entrenamiento, lanzamos una serie de ataques sorpresa contra los campamentos enemigos, desmantelando su red en la región. Cuando finalmente regresamos a la base, la realidad de nuestra experiencia en la selva de Tailandia empezó a hundirse. Habíamos enfrentado la muerte, sobrevivido a una emboscada y formado una alianza inesperada. Las cicatrices, tanto físicas como emocionales, serían un recordatorio permanente de lo que habíamos pasado. Mientras me sentaba allí, mirando las estrellas, reflexioné sobre la naturaleza de la guerra y el costo humano que conlleva. La selva, con toda su belleza y terror, había sido un testigo mudo de nuestra lucha por la supervivencia y la victoria. Y mientras la brisa nocturna susurraba a través de las hojas, supe que esa experiencia siempre sería parte de quien soy. La fuerza espectral. Selvas de Papúa Nueva Guinea. La selva de Papúa Nueva Guinea siempre había sido un misterio para mí. Desde niño, leí historias sobre sus densos bosques y las criaturas desconocidas que habitaban en su interior. Ahora, como soldado, estaba a punto de entrar en esa masa verde e impenetrable. La misión era clara: investigar las señales de actividad enemiga reportadas en la zona. Sin embargo, algo en el aire hacía presagiar que nos enfrentábamos a algo más que una simple misión de reconocimiento. Nuestro helicóptero aterrizó en un claro, cerca del río Sepik. El calor y la humedad eran sofocantes. El sargento Martínez nos dio una última revisión antes de adentrarnos en la selva. Éramos un equipo de 6. Martínez, el más experimentado; yo, el especialista en comunicaciones; Jackson, el médico; y 3 soldados más: Anderson, Lee y González. Cada uno de nosotros llevaba equipo para varios días, aunque esperábamos que la misión fuera más corta. Avanzamos durante horas, cortando lianas y esquivando trampas naturales. La selva era un laberinto vivo. Cuando cayó la noche, montamos un campamento improvisado. Los sonidos de la selva eran ensordecedores, pero entre esos sonidos comenzamos a escuchar algo más: murmullos, casi imperceptibles, que parecían venir de todas direcciones. Jackson fue el primero en mencionarlo. ¿Escuchan eso?, preguntó, claramente inquieto. Martínez nos ordenó mantener la calma y asegurarse de que nuestras armas estuvieran listas para cualquier cosa. Al día siguiente, continuamos nuestra marcha, pero el ambiente había cambiado. Había una tensión palpable en el aire. Al mediodía, mientras cruzábamos un arroyo, Lee gritó:
Todos corrimos hacia él. Estaba paralizado, mirando fijamente hacia los árboles. Algo me miraba, balbuceó. No vimos nada, pero el miedo se apoderó de nosotros. Martínez decidió que avanzaríamos con mayor cautela. Sin embargo, no importaba cuán cuidadosos fuéramos, la sensación de ser observados nunca nos abandonaba. 2 días después encontramos algo inesperado, una estructura antigua, oculta entre la vegetación. Parecía un templo olvidado, cubierto de musgo y enredaderas. Martínez decidió investigar. Dentro, hallamos símbolos extraños en las paredes y un aire frío que no parecía natural. Mientras explorábamos, Anderson empezó a actuar de manera extraña, murmurando para sí mismo. De repente, corrió hacia la salida, gritando. Lo seguimos, pero cuando llegamos afuera, Anderson había desaparecido. La búsqueda de Anderson nos llevó más profundo en la selva. La comunicación con la base se había vuelto imposible. Estábamos solos. Esa noche González desapareció. Oímos sus gritos y corrimos hacia ellos, pero solo encontramos su arma en el suelo, sin rastro de él. El miedo y la paranoia nos consumían. Jackson estaba al borde de un colapso nervioso, y yo no estaba mucho mejor. Martínez intentaba mantenernos juntos, pero podía ver en sus ojos que también estaba asustado. En la 5ª noche, mientras estábamos reunidos alrededor de una pequeña fogata, ocurrió. Una figura espectral surgió de entre los árboles. Era translúcida, con ojos que brillaban con una luz fría. Nos quedamos paralizados, incapaces de creer lo que veíamos. La figura se movió hacia nosotros y Martínez reaccionó. Disparó su arma, pero las balas pasaron a través de la figura sin efecto. La criatura extendió su mano hacia él y Martínez cayó al suelo, inmóvil. Jackson, Lee y yo corrimos. Podíamos escuchar los sonidos extraños persiguiéndonos, pero no nos atrevíamos a mirar atrás. Corrimos hasta que el agotamiento nos venció. Al amanecer, estábamos perdidos, sin idea de dónde estábamos o de cómo regresar. Decidimos seguir moviéndonos, pero nuestra moral estaba por los suelos. Habíamos perdido a la mitad de nuestro equipo y algo sobrenatural nos acechaba. Después de días de caminar sin rumbo, encontramos un pueblo. Estábamos débiles y exhaustos. Los aldeanos nos acogieron y nos cuidaron. A través de un intérprete les contamos nuestra historia. Sus rostros mostraron preocupación cuando mencionamos la criatura que habíamos visto. Nos explicaron que era un espíritu antiguo, protector de la selva. Nos advirtieron que debíamos irnos antes de que oscureciera. Nos dieron provisiones y un mapa para encontrar el camino de regreso a la civilización. El viaje de regreso fue un borrón. La selva ya no parecía amenazante, pero el recuerdo de lo que habíamos experimentado nos perseguía. Cuando finalmente llegamos a la base, nos recibieron con sorpresa y alivio. Habían pasado 3 años desde que dejé las selvas de Papúa Nueva Guinea, pero las pesadillas nunca cesaron. Cada noche, las figuras espectrales me visitaban en sueños, sus ojos fríos y penetrantes. Decidí que debía regresar, necesitaba respuestas. Necesitaba cerrar este capítulo de mi vida. Con dificultad reuní un nuevo equipo. Esta vez incluía a un antropólogo, el Dr. Edwards, y a una experta en fenómenos paranormales, la SRA. Kwon. Junto con 2 excompañeros de mi unidad, nos dirigimos de nuevo a la selva. Antes de adentrarnos en la selva, visitamos el pueblo donde habíamos encontrado refugio años atrás. Los aldeanos nos recibieron con cautela. El anciano del pueblo nos contó más sobre la leyenda del espíritu. Era un guardián ancestral, protector de un antiguo secreto escondido en lo más profundo de la selva. Armados con esta nueva información, entramos en la selva. Esta vez, el miedo era una sombra constante, pero nuestra determinación nos impulsaba hacia adelante. Avanzamos hacia el lugar donde habíamos encontrado el templo en nuestra primera expedición. Para nuestra sorpresa, el templo parecía haber cambiado de ubicación, como si la selva misma lo hubiera movido. Dentro, los símbolos en las paredes parecían contar una historia, una advertencia sobre perturbar el equilibrio de la naturaleza. Fue entonces cuando la vimos, la figura espectral. Esta vez, en lugar de miedo, sentí una extraña calma. Kwon intentó comunicarse con ella, pero el espíritu desapareció tan repentinamente como había aparecido. Durante días, seguimos pistas esquivas y signos en la selva. Edwards descubrió que los símbolos en el templo coincidían con una antigua civilización local desconocida. Pero nuestro progreso tenía un costo. Una noche, perdimos a uno de los soldados,
arrastrado en la oscuridad por algo que no pudimos ver. La tragedia nos golpeó duro, pero sabíamos que teníamos que continuar. Estábamos cerca de descubrir la verdad. Finalmente, encontramos lo que parecía ser un altar antiguo, oculto en una caverna. Los símbolos aquí eran más claros, hablando de un pacto entre los antiguos habitantes de la selva y el espíritu, un pacto que había sido roto, liberando la ira del guardián. Mientras estábamos en la caverna, el espíritu apareció una vez más. Kwon, usando una mezcla de rituales antiguos y técnicas modernas, logró establecer una forma de comunicación. El espíritu no era malévolo, estaba herido, enojado por la invasión y el daño a su hogar. Nos dimos cuenta de que nuestra presencia allí era parte del problema. El espíritu necesitaba que la selva se dejara en paz, que sus secretos permanecieran sin ser molestados. Con un pesado corazón, decidimos que lo mejor era irnos y asegurarnos de que nadie más perturbara este lugar sagrado. Antes de partir, el espíritu nos mostró visiones de la selva en paz, una promesa de lo que podría ser si se respetaba su santuario. Con esa esperanza, dejamos la selva, esta vez para siempre. De regreso a la civilización, luchamos con nuestras experiencias. Decidimos mantener en secreto lo que habíamos aprendido para proteger la selva y su guardián. Sin embargo, me dediqué a abogar por la conservación de estos lugares sagrados, utilizando mi historia, sin revelar sus secretos, para inspirar a otros a respetar y proteger el mundo natural. Ahora, años después, las pesadillas han cesado. En su lugar, sueño con una selva tranquila, con un espíritu que vaga libre y en paz. Aunque nunca volveré, sé que, de alguna manera, he dejado un pedazo de mí allí, un tributo a la fuerza espectral de las selvas de Papúa Nueva Guinea.